Rabadán para presentar el dictamen a nombre de la Comisión en términos del artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, presidente. Vengo a nombre de la Comisión de Derechos Humanos a fundamentar 3 dictámenes, compañeras y compañeros. El primero relativo a el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual tiene como objeto garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio para la libertad de expresión y el periodismo. Existe preocupación por parte de la Comisión de Derechos Humanos sobre la necesidad de recursos económicos para el mecanismo, toda vez que de no contar con ellos se va a dejar en estado de indefensión a más de 702 personas beneficiarias. Lo anterior, ya que apenas hace unas semanas el mecanismo se quedó sin recursos y fue gracias a la presión social realizada que la Secretaría de Hacienda transfirió recursos para concluir el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, es necesario que se garantice un presupuesto suficiente al fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que permita dar continuidad a las medidas preventivas de protección y urgentes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el próximo ejercicio 2019. El segundo dictamen va en el mismo sentido y es para solicitar recursos suficientes para diversas instituciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, tal y como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual es la encargada de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Actualmente su programa de acompañantes integrales cuenta con 20 personas que atienden a 1,630 víctimas. Igual ocurre con la falta de asesores jurídicos y el personal especializado de la CEAP, ya que existen una gran desproporción entre el número de abogados que defienden a las y los imputados en un proceso penal con relación a las y los abogados que defienden a víctimas, ya que la Defensoría Pública en el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con 884 abogados, con un promedio de 26 casos por cada uno, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con 152 abogados que tienen asignados en promedio, compañeras y compañeros, 105 casos por abogado. Otra institución que cuenta con múltiples necesidades de recursos es la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que debe cumplir con numerosas obligaciones, tal y como son coordinar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, emitir el Programa Nacional de Búsqueda e integrar cada 3 meses los avances y resultados del cumplimiento de dicho programa, emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos, establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos y tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, entre muchas otras. Durante el presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un presupuesto únicamente de 486 millones de pesos, de los cuales 186 millones fueron para cumplir todas las obligaciones con las que cuenta y el resto destinado a las entidades federativas. Por otro lado, México cuenta con otras instituciones que defienden y protegen los derechos humanos y como tal necesitan ser dotados de presupuesto suficiente, tal y como lo son la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la aún Procuraduría General de la República, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Si bien es cierto, contar con un presupuesto de egresos con perspectiva de derechos humanos es concordante con el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, también lo es que dicho aumento implica una responsabilidad en el uso y destino de los recursos públicos utilizados, por lo que esta comisión estará pendiente de que los recursos públicos destinados a la promoción y protección de los derechos humanos sea utilizado conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y para satisfacer los objetivos a los que están destinados. El tercer dictamen se refiere al examen periódico universal, el cual es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para examinar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de nuestro país. México debe aceptar, rechazar o asumir su posición ante las recomendaciones emitidas. El examen se estableció en 2006 y desde entonces México ha sido revisado en 2 ocasiones. En febrero de 2009, en donde se emitieron 91 reconocimientos, y en octubre de 2013, en donde se emitieron 176 recomendaciones. El tercer examen tuvo lugar en la ciudad de Ginebra el pasado 7 de noviembre de 2018. México recibió una lista de 264 recomendaciones. 102 estados se pronunciaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Una de las preocupaciones principales fue la ausencia de investigaciones imparciales. Identificación y enjuiciamiento de los responsables mediante instancias especializadas y legislación específica. Los temas recurrentes en la ONU fueron Ayotzinapa, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, violencia de género y feminicidios, derechos de las y los migrantes, desplazamiento forzado interno, discriminación de comunidades indígenas y personas con discapacidad. Por su parte, el día 9 de noviembre del presente año, México tuvo un diálogo de seguimiento en la sustentación del informe sobre desaparición forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Dicho comité es uno de los órganos de supervisión de tratados del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Se recibieron 21 recomendaciones, las cuales van desde la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas hasta fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, en México. El presente dictamen tiene como objeto contar con toda la información que permita a este Senado de la República generar una agenda para desahogar las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo anterior y toda vez que los mismos son dictámenes que buscan proteger los derechos humanos, solicito, compañeras y compañeros, su voto a favor, tal y como se ha realizado también en la Comisión de Derechos Humanos, y sirva la presente para agradecer a las integrantes y a los integrantes de la Comisión Dictaminadora su respaldo y su voto a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.